Hola, ¿cómo están? Soy Parrener Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe de Razón de Teología para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema titulado Liturgia y Nueva Alianza. Es un tema muy interesante y a la vez muy actual. Y quería que iniciáramos con la consideración de entender qué es la liturgia, si es importante, quién la inventó y cómo puede a nosotros beneficiarnos. Pero para comenzar con esta explicación, vamos a iniciar desde el punto de vista del mal. Nosotros todos experimentamos que hay mal alrededor. Uno percibe el mal en la sociedad. Crímenes, robos, ejecuciones, corrupción. Hay también como un desorden en la vida moral de las personas. O vemos también a veces terremotos o huracanes. Y a la vez percibimos el mal en nosotros. Vemos que hay cosas malas en nosotros, de envidia, de enojo, quizás de soberbia, malos pensamientos. Y básicamente esta consideración del mal nos lleva a darnos cuenta de que hay como dos tipos de males. No solo externos o internos, sino también males que se pueden llamar físicos y otros que se pueden llamar morales. Por ejemplo, el mal físico, como me refería un poco antes, serían eso, terremotos, huracanes, quebrarse un brazo de manera accidental, son cosas que suceden. Sin embargo, el mal moral hace referencia más a la decisión libre de la persona, que uno libremente quiere mentir, engañar, aprovecharse de otros. Y ante el mal que percibimos afuera o dentro de nosotros, es importante preguntarse, ¿cómo hago yo para quitarme ese mal? ¿Cómo consigo que el mal se elimine de mí? Ya sea un mal físico o un mal moral. Recuerdo que decía una persona experta en terremotos, decía que el terremoto no lo mata a uno, lo que lo mata es lo que le cae encima como consecuencia del terremoto. Solución entonces, no estar en lugares en los cuales nos puede caer algo encima, como puede ser un techo o una pared. O sea, el terremoto no nos daña. Bueno, es una, no broma, pero sí un modo de ver cómo el mal físico se puede evitar de manera más o menos sencilla. No estar cerca donde viene un huracán o donde un terremoto puede actuar. Pero, ¿y el mal moral? El mal moral que sentimos dentro de nosotros, ¿cómo se quita eso? Bueno, hay como muchas respuestas o intentos de respuestas. En las religiones orientales se habla de la reencarnación. La reencarnación, que es una creencia que algunas personas en el mundo occidental, Europa, América, la ven como algo simpático, algo que llama la atención de manera positiva. Supuestamente la reencarnación es cuando alguien, después de haber tenido varias vidas, se va purificando del mal que lleva dentro de sí, de las malas acciones que ha hecho, y entonces así encuentra una plenitud, un estado de impasividad, de no ya padecer el mal. Pues resulta que la reencarnación no es algo positivo. Más bien las personas que creen en eso intentan salirse de lo que se llama la ley del karma, que es una ley que dice que según las acciones que uno ha hecho, si han sido malas, tiene que reencarnarse, pero se reencarna en formas inferiores de vida y así supuestamente se va liberando del mal. Pero la reencarnación no es algo bueno y además no es algo verdadero. La reencarnación no existe, es un error filosófico, un error de planteamiento, porque el ser humano no se reencarna, no se introduce en un insecto o en un ser inferior. De hecho, hace ya algunos años, un seleccionador de la selección inglesa de fútbol, él se había hecho budista y entonces creía en la reencarnación y decía que las personas que eran discapacitadas o con capacidades diferentes eran así porque en su vida anterior habían cometido errores, cosas malas, entonces les había tocado reencarnarse en personas disminuidas. Eso generó una gran protesta y al final este hombre fue expulsado de su cargo como seleccionador inglés, porque es injusta. La reencarnación es injusta. Pero bueno, esto dejaríamos un programa entero para explicar la reencarnación, los errores que tiene en sí. Sin embargo, es muy interesante cómo en la fe de Israel y en la fe cristiana hay una respuesta al mal. Cómo uno puede purificarse de ese mal. Y viene a decirnos esa fe que inicialmente el ser humano vivía en armonía, en paz con Dios.
Los primeros seres, llamados Adán y Eva, vivían en armonía con Dios. No había mal dentro de ellos. Sin embargo, algo pasó, tal que se desordenaron y comenzaron a tener ese mal dentro de ellos. Y todos heredamos una porción de ese mal en lo que se llama pecado original. Sin embargo, la historia no termina ahí porque Dios actuó. Dios actuó para que ese mal pudiera ser superado. Y resulta, y esto ya es parte de la historia, cómo Dios fue elaborando alianzas. Dios no abandonó a la humanidad, sino que fue haciendo alianzas para que nosotros pudiéramos contar con la ayuda de Él. En este caso, alianzas con el llamado pueblo de Israel. Hace 2000 años, o 3000, 4000 años, los pueblos se fabricaban dioses y los adoraban. Acá fue al revés. El Dios único formó un pueblo para sí, el pueblo de Israel, el cual llevaba la fe, la semilla del Dios único y del cual iba a llegar la salvación. Pues estas alianzas implicaban una libre correspondencia nuestra, porque en esa libertad está nuestra dignidad. Somos libres, no somos animales. Nosotros, si queremos, correspondemos o no. Esas alianzas, ¿cuáles fueron? Más o menos, básicamente son con Noé, con Abraham, con Moisés y luego con David. En esta sesión de hoy vamos a ir considerando unas ideas que vienen en los libros de un profesor muy importante que se llama Scott Hahn. Scott Hahn, él antes era protestante, evangélico, pero tanto estudió la fe cristiana que ahora es católico. Y tiene libros muy interesantes donde, desde el punto de vista bíblico, más toda la riqueza del magisterio y la tradición de la iglesia, explica una serie de enseñanzas. Lo que viene ahora aparece en libros de él que se llaman Roma, Dulce Hogar, Lo primero es el amor, Comprometidos con Dios. Y lo que más me interesa de este autor es el tema de la alianza, cómo él explica que la historia de la salvación que Dios ha ido haciendo gira en torno a la alianza. No es algo nuevo, ya se sabía en la teología católica, pero hay un par de matices que él da a conocer y que son muy sugerentes. Para comenzar, dice que los contratos hace 4000 o 3000 años eran o son intercambio de bienes. Sin embargo, las alianzas era un crear vínculo entre personas. Por ejemplo, la alianza matrimonial, cuando alguien se unía en matrimonio y formaba una familia. La alianza a la hora de adoptar, cuando alguien ingresaba a una familia. Entonces, es la diferencia entre contrato y alianza. Contrato es entre bienes materiales, alianza entre personas. Y él plantea cómo Dios, con estas alianzas, Dios buscaba que entráramos en su familia. Porque como usted quizá bien sabe, Dios es una familia. De hecho, las familias que hay en la tierra reflejan la familia que es Dios. Hay un texto de San Pablo que dice: doblo mis rodillas ante Dios, de quien procede toda paternidad, toda familia aquí en la tierra. Por eso hay familias acá, porque Dios es familia, no es un Dios solitario. En él hay un Padre que es precisamente Dios Padre, hay un Hijo y un amor entre ellos que es el Espíritu Santo. Pero eso lo veremos un poquito más adelante, cómo esto tiene relación con nosotros. Bien, habíamos hablado del tema de las alianzas. Vamos a decir que desgraciadamente las alianzas fallaban siempre del lado humano, o que de la parte humana había algún elemento que no correspondía totalmente a ese pacto que Dios hacía con nosotros. En primer lugar, aunque no necesariamente se le llame alianza, pero es con Adán, el primer hombre. Cómo Adán falló en esa relación que tenía con Dios y no se sacrificó. Cuando fue tentado, cuando fue puesto a prueba de no comer el fruto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, de decidir lo que era el bien y lo que era el mal, Adán cometió esa falta. Dios le había dicho que si comía de ese árbol, que es un símbolo ese árbol, pues le dijo: morirás de muerte. Morirás de muerte. Bueno, suena un poco extraña esa afirmación, morirás de muerte, como que duplica la expresión. Sobre todo hace referencia a la muerte espiritual. Morirás de muerte espiritual. No tanto muerte física, sino muerte espiritual. Y efectivamente, cuando el demonio tenta a Eva y luego también Adán cae, pues murieron a la muerte espiritual. Perdieron la comunión con Dios, perdieron esa vida sobrenatural. Y esa fue la gran tragedia. ¿Y cómo se recupera esa vida sobrenatural, esa vida con Dios? Solo Dios podía devolver
esa vida. Por eso, viendo ya más en despacio estas alianzas que estamos hablando, vamos a decir que Dios estableció esas 4 alianzas, cada una con leyes y con sacrificios, y normas también a cumplir. Pero, como digo, del lado humano siempre pasaba algo. Por ejemplo, Noé ofrece holocaustos a Dios, es, por así decir, obediente y construye el arca, y al final él, su familia y unos cuantos consiguen la salvación, pero al final Noé se emborrachó cuando llegó a la tierra firme. Entonces Noé ahí no cumplió ese mandato y esa santidad de vida ante Dios. Luego decimos Abraham. Abraham, que es nuestro padre en la fe, Abraham obedece, se va a otra tierra, siguiendo la promesa que Dios le ha hecho, pero Abraham tuvo un hijo con la esclava. En ese sentido, digamos, fue un adulterio. Abraham, aunque fue secundado por su esposa Sara, Abraham no quizás creyó del todo en la promesa de que Dios le daría una descendencia de su esposa Sara. Luego Moisés, todos recordamos cómo Moisés es el gran patriarca, el gran legislador en Israel, y cómo Moisés en un momento se enojó con Dios, dudó del poder de Dios, entonces por eso Moisés no entró en la tierra prometida. Y luego el cuarto de la alianza, que es David. David y Salomón. David es como el prototipo de un rey fiel, es prototipo también del Mesías, un rey que es fiel a Yahvé y hace sacrificios para Dios en el templo ya con Salomón, pero ambos fueron adúlteros, sobre todo Salomón, pero también David tuvo ese pecado del adulterio, con lo cual parecía que del lado humano fallaba y hacía falta que hubiera algún humano que cumpliera todas esas alianzas con Dios. Resulta que los profetas, que aparecen más o menos en el año 1000 antes de Cristo, los profetas invitaban a cumplir, a ser fieles a la alianza con Dios, sobre todo la alianza con Moisés y también la de David, que hacía referencia al Mesías. Pero hay un caso de un profeta que comienza a hablar de una nueva alianza. Vamos ahora a leer un texto de ese profeta. El profeta es Jeremías. Viene en Jeremías 31:31. Estamos más o menos en la historia, en la época del destierro hacia Babilonia, el siglo VI antes de Cristo. Dice así: he aquí que días vienen, dice el Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mira, aquí aparece esta expresión rara, una nueva alianza, una alianza especial que Dios va a hacer. Y efectivamente, pasaban los siglos, 1, 2, 3, 4 siglos, y no llegaba esa nueva alianza. Y el pueblo de Israel seguía siendo muchas veces invadido, destruido, hasta que en un día cercano, al mes de marzo y abril, de hace como 2000 años, en la primera luna llena de la primavera, un hebreo de unos 33 años llamado Jesús, de un pueblo, Nazaret, estaba reunido con unos seguidores para celebrar la Pascua judía. Y en esa cena de la Pascua, ese hombre llamado Jesús dijo lo siguiente. Más que dijo, se narra lo que él hizo. Tomando pan, dio gracias. Lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y del mismo modo, el cáliz, después de haber cenado, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Bueno, aquí aparece la expresión nueva alianza. Si ya los profetas, o el profeta Jeremías, hablaba de esa nueva alianza, ese hombre llamado Jesús dice, en mí, con mi sangre, se cumple esa nueva alianza. Es impresionante ver cómo en Jesucristo se va a cumplir esa nueva y eterna alianza que Dios va a hacer para siempre con la humanidad. En Cristo comienzan a cumplirse las figuras o las profecías. Por ejemplo, si Abraham, cuando va a sacrificar a Isaac le pregunta por el cordero, Abraham dice, Dios proveerá el cordero. Y efectivamente, apareció un cordero ahí.
Pero también está hablando del Cordero que iba a venir siglos después, que iba a ser Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O en Moisés también, cuando con el pueblo de Israel sacrificaban el Cordero Pascual, con cuya sangre pintaron las puertas para que el ángel exterminador no pasara, pues ese nuevo Cordero, para liberarlo no ya de Egipto, sino del pecado, va a ser Cristo. O con David y Salomón, ya el templo no va a ser el templo para los sacrificios, el templo va a ser Cristo mismo. Él va a ser el templo, Él va a ser el sacrificio. Bien, vamos viendo cómo en Cristo se da esa nueva alianza. Y Él va a recuperar para nosotros la vida con Dios. Por eso decimos que no es tanto que Dios Padre sea un Dios vengativo que quiera la sangre del Hijo, no. Es que el Hijo se entregó para del lado nuestro hacer la alianza nueva y que no fallara. Me acuerdo que leyendo una obra que se llama La vida de sueño de Calderón de la Barca, más o menos hay una parte donde está la humanidad caída o el hombre que ha caído y están reunidos tres en consejo para ver cómo lo liberan. Esos tres son imagen de la Trinidad Beatísima. Entonces el que es figura del Hijo decide ir a la tierra y estar con los humanos. Entonces dice el que es el Padre, calla, que el amor se ha enternecido. Como diciendo, el Espíritu Santo se impresionó de ver cómo el Hijo decidió venir a la tierra y morir por nosotros. En ese sentido vemos cómo Cristo es nuestro hermano mayor que da la vida por nosotros. Es un amor que da vida, para que así entremos a la familia de Dios, recuperáramos esa vida sobrenatural. Pues esto es impresionante. Los primeros cristianos, ellos sabían que las alianzas generaban vínculos de familia, familiares. Y por eso eran conscientes que con la nueva alianza que Cristo había hecho, entraban en la familia de Dios. Vamos a leer unos textos donde se ve con asombro cómo ellos son conscientes de que han entrado en la familia de Dios. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, y lo somos. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y la prueba de que sois hijos es que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De manera que ya no eres siervo, sino hijo, y como eres hijo, también heredero por gracia de Dios. Por lo tanto, ya no sois extraños y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Bueno, son textos impresionantes estos que hemos leído, porque estas personas o estaban locos o era verdad todo esto. Ve cómo ellos tienen la conciencia de que son hijos de Dios, que entran en la familia de Dios, que se pueden llamar familiares de Dios. Eso solo dice alguien que está loco o que está convencido, porque es verdad de que son hijos de Dios. Y así es. Con la nueva alianza podemos entrar a esa comunión con Dios. Vamos a ver un texto de la carta a los Hebreos, que fue escrito más o menos en la última época del Nuevo Testamento. Dice, por esto es mediador de una nueva alianza, a fin de que habiendo muerto para redimir las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. También aparece ahí en Hebreos el tema de la nueva alianza. O sea, ellos eran conscientes en el Nuevo Testamento que estaban en la nueva alianza, entonces podían entrar en la familia con Dios, en la comunión con Dios. El tema es cómo entraban en esa comunión, o ahora, cómo nosotros podemos entrar a esa nueva alianza. Pues resulta que en la última cena, cuando Cristo dijo que se derramaba el cáliz y eso iba a generar la nueva alianza, Él dijo, hagan esto, haced esto en conmemoración mía. Allí el Señor dio la orden, por así decir, de que nosotros repitiéramos ese acto de la nueva alianza. ¿Y eso dónde se repite? En la misa, en la Eucaristía. En la Eucaristía nosotros participamos, por así decir, en la renovación de la alianza que Cristo hizo con su Padre Celestial, en Eucaristía y en cada sacramento. Sacramento significa juramento, una mención sagrada. Con los sacramentos nosotros conectamos con esa alianza, porque también la alianza tiene referencia a jurar, a de nuestra parte comprometernos a algo. Por eso, cada sacramento, en especial la Eucaristía, son los modos para poder entrar a esa alianza, a esa comunión con Dios. Y esta alianza decimos que es para siempre, porque esta alianza ha sido hecha por un humano que a la vez es Dios, que es Cristo, y Él nunca ha fallado ni va a fallar. Por eso es una alianza nueva y eterna,
Quería que también leamos otro texto de los Hebreos, la carta de los Hebreos, donde se ve la conciencia que tenían ellos de cómo, aunque los apóstoles ya no estaban, pero la nueva alianza seguida se repetía en la liturgia de la Santa Misa. Dice: vosotros habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea gozosa y a la iglesia de los primogénitos, inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos que han alcanzado la perfección, a Jesús, mediador de la nueva alianza, y a la sangre derramada que habla mejor que la de Abel. Bueno, aquí aparece la expresión Jerusalén celestial, miríadas de ángeles, la comunión con todos los primogénitos en el cielo, porque es verdad, cuando ellos iban a la misa en el siglo I, los apóstoles, los primeros cristianos, tenían conciencia de que entraban a esa gran familia de Dios, con todos los santos, con todos los ángeles, con la Trinidad. Por eso decimos que la misa es el cielo en la tierra. Y dice el doctor Scott Hahn que el Apocalipsis, donde aparecen ahí un montón de candelabros y aparece ángeles, incienso, el cordero degollado, el Apocalipsis es como una gran descripción de lo que es la misa. Porque cuando ya no estaba el templo de Jerusalén, los cristianos con el Apocalipsis tenían la conciencia de que entraban a adorar a Dios en esa gran liturgia celestial que es la Eucaristía. Y esto nos lleva al segundo punto de esta sesión de hoy, y es el tema de los ritos y la liturgia. ¿Cómo conecto yo ahora con eso que pasó hace 2000 años? Es muy interesante. Dice el cardenal Joseph Ratzinger, en un libro que se llama El espíritu de la liturgia, dice cómo cuando Moisés va a ver al faraón y le pide que deje al pueblo de Israel que se vaya de Egipto, le dice: porque Dios nos ha pedido que vayamos a adorarlo en el desierto. O sea, el verdadero motivo del éxodo va a ser porque hay que adorar a Dios. Y es que realmente la gloria del ser humano está en adorar a Dios, en darle gloria a Dios. Y de esa manera el pueblo de Israel, al adorar a Dios en el desierto, se van a conformar como un pueblo, con unas leyes, con unas costumbres, con una moral. Y resulta que vamos a decir que la liturgia es la adoración debida a Dios. Pero es Dios quien se revela y el que decide cómo adorarlo. Efectivamente, porque si no intentaríamos como someter a Dios, y es al revés, Él es mayor que nosotros. La liturgia no es invento humano, es Dios quien la ha inventado, Él ha dado el modo. Uno ve, en el pueblo de Israel, Dios estableció los modos para ser adorado, todo como debería ser en el templo, los sacrificios, y también pasó así en el Nuevo Testamento. Dice el cardenal Ratzinger: la pasión, muerte y resurrección de Cristo es un evento que ocurrió una sola vez. Pertenece al pasado y al presente, pues ocurrió para redimir cada presente, tal que se hace eterna. Es bonito esto. Y el evento pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección,